Que Dios les bendiga, gracias por ver esta cápsula especial donde hemos entrado a la intimidad de este hermoso matrimonio. A mi lado izquierdo está el hermano Ronnie Moreno y a mi lado derecho su esposa Kenzie de Moreno, quien el día de hoy nos van a dar un testimonio impactante de cómo juntos, al mismo tiempo, vencieron el coronavirus o COVID-19. Así que no se despegue, que esto va a estar muy importante, ya que ellos nos van a estar dando su testimonio. Vamos con el video. Bueno, el día que nosotros nos enteramos que salimos positivos de COVID-19 fue un domingo 24 de mayo, a raíz de que mi esposo comenzó a presentar síntomas de cansancio, ¿verdad? En cuanto a la respiración, empezó su frecuencia respiratoria a aumentar. Y déjenme decirles que a mí me preocupó, ¿verdad? Porque a mí se me quitaron las fiebres y todo, pero no sabía que dentro de mí estaba desarrollando una neumonía también, ¿verdad? No, me lo llevé a la clínica, a una de las clínicas buenas de aquí de San Pedro, privada, y inmediatamente nos practicaron un rayos X de tórax, ¿verdad? Y una prueba rápida. La prueba rápida nos dio negativa, pero de igual forma nos hicieron una en sangre y esa sí dio positiva. Yo tenía una neumonía comenzando, principios de neumonía, pero él ya la tenía más avanzada. En ese momento la clínica a la que acudimos estaba colapsada completamente. Nos llaman unos parientes que trabajan en el sector público, que son médicos, y me dicen, Kenzie, llévate a tu esposo y busca la manera de meterlo a un privado, porque si lo llevas a un público, se te queda afuera, porque no hay cupos, todo colapsado. Inmediatamente acudimos a un hospital privado también, gracias a Dios, pues por el beneficio del seguro con el que contamos, del trabajo, pudimos ser bendecidos de esa manera. Llegamos a ese lugar, nos ingresan a ambos, supuestamente solo iba a ingresar él, pero en la placa sale que yo también tengo neumonía. Y yo andaba caminando normal, respirando normal y no me daba cuenta de lo que estaba pasando en mí. Solo estaba presentando una leve tos. Y pues ingresamos normal. Él entró sin oxígeno a la clínica. Entró sin oxígeno. Ya estando allá juntos, pues pasamos 4 días. Ingresamos lunes en la madrugada, lunes 25. A todo esto, nosotros no íbamos preparados para ser ingresados en un hospital, porque solo íbamos a un chequeo, pero inmediatamente no nos despachan para la casa, sino a internarnos. Como comprenderán, no llevábamos nada de logística para estar en un hospital. Inmediatamente nos ingresan y sin saber, solo quedaba mi mamá con mis 2 niños, con nuestros 2 niños solas en la casa. Fue un caos. Inmediatamente la vida desde ahí comienza a presentarte un desafío al cual tienes que buscar solución de inmediato. Pero gracias a Dios nunca nos dejó de la mano. Mi mamá se quedó acá con los niños, ayudándonos a cuidarlos. Pero la zozobra comienza la batalla, porque la casa queda sola, los niños quedan solos. Tenés que pensar en la parte económica, cómo vas a hacer, porque hay un coaseguro que pagar y todo. Inmediatamente nos ingresan, nos tratan. 4 días después yo salgo ya recuperada. Gracias a Dios pude vencer rápido. Pero queda mi esposo solo en el hospital. Y comienza mi lucha por otra parte, yo desde la casa y él allá en el hospital, ¿verdad? En el hospital privado. Y fue una lucha de principio a fin, puedo decirle, de 20 días hospitalizado en un hospital privado. La parte que él les va a comentar, ¿verdad? La parte que él vivió allá dentro de ese hospital, créanme, parece de película. Y este testimonio de nosotros es más que todo como una reflexión para que tomemos en cuenta que lo que les vamos a contar no es una historia que nos han contado. Lo hemos vivido en carne propia. Ha sido una batalla de la cual, si no hubiésemos estado agarrados de la mano de Dios, probablemente no estaríamos aquí esta tarde compartiendo con ustedes este testimonio. Mi esposo podrá comentarles lo que él vivió, ¿verdad? Que él lo vivió allá y yo acá en la casa, sin poder acercarme a mis niños, sin poder abrazar a mis niños cuando vine, sin poder recibir una visita, un abrazo. Y yo sé que muchos compatriotas que están sufriendo esto podrán comprender lo que se vive
y que no es un juego esto. Por favor, cuidémonos. Yo dejo a mi esposo para que él comparta la parte que le tocó enfrentar en ese hospital. La parte que a mí me tocó fue una parte ya donde hubo una lucha emocional, física y espiritual. Nos enfrentamos con varios retos ahí al mismo tiempo. Desde que iniciamos, no había cupo en ese hospital privado y nos remitieron a otro hospital privado. Desde ahí empezamos a ver nosotros un estrés porque yo ya estaba cansado. Ya me cansaba, ya no podía respirar normal y fueron 2 días que me pegó el exceso de tos. Ese exceso de tos fue el que me fue cansando y me fue trabajando la parte de lo que es pulmones. Toda esa parte empezó fui empezando a sufrir una tos no normal. Normalmente uno maneja una tos hasta 15, 20 días y ahí la lleva controlada. Pero esta tos en 2 días me cansó, me empezó a asfixiar y es una tos que empieza uno a ser confrontado porque la falta de oxígeno, la falta de que uno no puede respirar, uno realmente siente que físicamente está menguando y hay un temor interno que es natural como ser humano, ¿verdad? Entonces empecé a vivir una lucha ahí de aproximadamente 20 días en este hospital privado. La primera semana me trataron con antibióticos y empezamos a tratar en la parte de pulmonía. Los primeros 4 o 3 días yo ya estaba completamente sin temperaturas, sin tos, sin diarrea, que son los síntomas que yo estaba luchando en ese momento. Pero de ahí para allá empezaron a trabajar lo que es el área de pulmones. Tenía neumonía y la neumonía fue complicándose cada vez más porque fue una neumonía severa. Yo llegué ya con el 70% de mis pulmones ya dañados con lo que es neumonía. Entonces empezaron con un proceso de antibióticos la primera semana, ya la segunda semana no pudieron controlarlo y la neumonía se complicó. Ya el médico ya lo vi un poco que incómodo, entraba, todos los días me preguntaba cómo iba, pero muy silencioso. De repente me dijo, voy a traer un infectólogo para que nos ayude porque la neumonía se te ha complicado, me dijo. Yo entendí el punto, ¿verdad? Yo sabía dónde estaba ubicado, pero yo sabía que tenía un Dios todopoderoso donde el que cree todo le es posible. Yo estaba agarrado de Él. Desde el primer momento que yo entré ahí, yo sabía que yo iba a salir de ahí, que yo sabía que iba a haber una lucha y que me tenía que enfrentar a esa parte, y esa fue la parte que yo empecé a luchar y a ser confrontado como persona, como hijo, como padre y como en todas las áreas que me estaba en ese momento yo pues luchando. Trajeron a la persona que me empezó a tratar, el infectólogo, y fue una persona muy especial. Yo quiero en este momento hacer honor y mencionar a ese doctor que fue muy especial, porque de entrada que llegó con una sonrisa, con un ánimo, que es algo muy importante, ¿verdad? Que los médicos, los profesionales se arranquen esa parte de profesional, pero sean más humanos, y es el doctor Barrueto. Yo quiero en este momento darle gracias al doctor Barrueto porque fue una persona que entró con mucho ánimo a tratar lo que es aquella neumonía severa. Pues la tercera semana vi exageradamente los cambios, desde que empezamos a trabajar, pero también sucedía en ese proceso de tratamiento, las noches eran largas, las noches eran duras, las noches eran agobiantes. Humanamente me costaba respirar, como ser humano ahí, físicamente yo no podía respirar. Estaba boca abajo, lo que es una posición prono que le llaman los médicos, y estaba sensible a tal grado que pegaban lo que es efectos de respiración corta, y eso hace de que uno pues se le haga difícil respirar, se le haga difícil hasta comer, se le haga difícil hasta cualquier situación es difícil por la posición que uno en ese momento está sufriendo. Entonces, gracias a Dios, Dios ponía pues palabras a través de mi esposa, palabras a través de un montón de hermanos en Cristo, a través de personas muy lindas, amigos, familiares, dándome palabras de ánimo, y eso me motivaba. Videos, audio de mi familia, de mis hijos, y eso fue una gran bendición para que yo me motivara y poder luchar por mi vida. Como les decía yo, fue una lucha no solamente física, sino que emocional. Y la otra que fue la que yo me agarré fue la espiritual. Sabía que los médicos estaban haciendo su parte, pero yo sabía que tenía un médico de médicos, Amén. Jehová Rafa,
mi Dios por excelencia, mi médico por excelencia, que sabía que nunca me iba a dejar. Yo todas las noches mencionaba y empezaba en mi mente a lo que es el Salmo 23. Pero había una parte que yo me abrazaba, que decía que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundieran aliento. Yo sabía que el Señor Jesús me estaba agarrando en sus brazos y que estaba pasando por ese momento difícil en esta vida y que yo sabía que era circunstancial, que no iba a tener temor porque yo sabía en quién había confiado. Entonces, esos fueron momentos muy duros para mí, porque mi vida se confrontó en ese momento. Todos los años que yo aprendí en el Señor fueron resumidos ahí. Ahí se resumió todo lo que es la fe, todo lo que es la fuerza, todo lo que es mi confianza y mi confianza en mí mismo. Todo se resumió en ese momento hasta ahí. Amor, algo que es muy importante recalcar, ¿verdad? A los amigos, hermanos que nos están escuchando, es que la parte que él estaba viviendo allá era inevitable el poder angustiarse como seres humanos. Sabemos que confiamos en un Dios que es poderoso, pero te enfrentas a la realidad en donde sabes que solamente Dios, ¿verdad? Y que si Dios es soberano y tus días están contados, hasta ese día te puedes ir ese día. Porque ambos fuimos testigos de pacientes que estaban en otras habitaciones en ese hospital privado, donde escuchábamos cuando golpeaban las paredes de las otras habitaciones y gritaban pidiendo auxilio porque se estaban ahogando, porque no sentían que podían respirar. Y entonces todo eso te transmite una angustia, un estrés, porque tu cuerpo está luchando contra un virus, pero aparte estás viendo una triste realidad en otros, en donde puede ser inevitable que probablemente llegues a dar hasta ahí. Y entonces cuando a mí me dan de alta, yo llego a mi casa con una angustia porque él queda solo. Yo sé que yo no lo voy a salvar, yo sé que yo no le iba a dar la sanidad, era Dios. Pero como seres humanos, como esposa, me dolía verlo en esa situación. Llego acá a la casa y todos los días lo monitoreaba por videollamadas. Y yo veía que su situación, en lugar de mejorar, empeoraba. Y que se ahogaba, no podía sostener pláticas conmigo. Y cuando yo llamaba al médico para darle el seguimiento, ¿qué me decía el doctor? Este hombre va empeorando, esta neumonía va para peor, y esto es debido a muerte, se le puede morir. Entonces era dramático para mí, después al día siguiente ver a mis hijos desde largo y me preguntaban, ¿cómo está mi papi, mami? Y tener que callar para no estresarlos a ellos, y tener que en la madrugada levantarte con sobresaltos, y yo escuchaba la voz de él que me llamaba, que me pegaba gritos en la madrugada y me despertaba y veía que al final era un sueño o era una pesadilla que estaba teniendo, y me ponía en ese preciso momento a pedirle a Dios por él. ¿Y qué me comenta él? Que en ese momento tuvo luchas en donde se enfrentó con la muerte, donde el médico llegó a un extremo de decirle, mira, lo siento mucho, papá, un gusto conocerte. Le dio la mano y le dijo, quise salvarte la vida. Me entero que vas para el Seguro Social porque ya no podés pagar este hospital. Vas para el seguro, yo quise salvarte la vida, pero mira, te deseo lo mejor. Cuando el veredicto final que no tiene Jesús, esa parte del Seguro Social, él se la va a contar. Fue un drama lo que vivió. De entrada, pues yo iba un poco tenso, estresado, porque él me dijo, puedes agarrar un virus, puedes infectarte, te puede pasar esto, te puede pasar lo otro. Y yo, en mi mente, yo decía, yo estoy agarrado del Señor, yo estoy agarrado de Jesús. Y yo sé que ya voy a entrar y con la misma voy a salir, porque yo tenía la confianza de que yo iba mejorando, porque esos fueron 4 o 3 días que yo sentí una gran ayuda. Hay un gran testimonio en medio de esto, de que cuando yo estaba ya yendo para allá, mis vecinos empezaron a orar y declararon palabras de sanidad, y en ese día yo sentí un aliento y una diferencia en mis pulmones, cuando yo sentía que yo estaba respirando y mi respiración se acortaba, y al día siguiente yo amanecí mucho mejor. Estando ya en camino y llegando a lo que es el Seguro Social, caí un fin de semana, y en el fin de semana lastimosamente no hay médicos internistas, no hay un personal que lo vayan a recibir a uno, entonces tuve que esperar en lo que es la parte de emergencia. Emergencia estaba colapsada, como podemos ver. En estos momentos sabemos que estamos en el momento más difícil de la pandemia, pero en ese momento estábamos ya en un proceso de dificultad también. Nos encontramos con 8 personas ahí. Un señor estaba en ese momento gritando y sonaba la pared. El vidrio decía, me ahogo y atiéndanme. Yo sentía un poco de temor porque en ese momento mis pulmones estaban sensibles.
Y el Señor tosía, tosía, y delante de mí tosía, y otros señores ahogándose, y en ese momento yo realmente sentí como una película de terror, sí se lo puedo decir. Entonces sentí que la parte emocional era bien fuerte para mí, porque venía de un hospital privado a un hospital, en este caso público, las condiciones eran bien difíciles. Sabemos todo lo que estamos pasando ahorita en este momento, el pueblo, cómo está sufriendo, cómo estamos padeciendo en esta situación, y ahí fue un momento bien difícil. Cuando ya pasé a la parte ya de que me internaron adentro, fue muy diferente, fue como vencer. Ahí, en ese momento que estábamos en la parte de la parte de emergencia, una señora se murió. Entró, 1 hora estuvo nomás porque era hipertensa y era diabética, y se le subió la presión ahí, se murió delante de todos nosotros, y el señor que estaba ahí gritando, se lo llevaron, fue un caos. Pero ya cuando entramos a la parte de internado, estando ahí la primera noche, un señor se va muriendo también. Se les murió porque un señor ya de edad, y ahí estuvimos internados viernes, sábado, domingo prácticamente. Ya el lunes ya me pasaron a la parte de lo que es rehabilitación, que era la parte por la que yo quería o necesitaba ir a la parte del seguro, lo que es rehabilitación pulmonar. A partir de ahí las cosas mejoraron y fui mejorando, pero fue un momento bien difícil en el cual la vida de uno se confronta, la parte humana, la parte espiritual, y eso fue lo que yo les puedo decir a ustedes, todo lo que nosotros estuvimos viviendo. Así es, no nos resta más que decirles, hermanos, amigos que nos ven, que nos escuchan, por favor, tomemos conciencia, esto no es broma, esto no es pantomima política, esto es realidad, esto está sucediendo a nivel mundial. Seamos responsables, seamos serios en cuanto a tomar las medidas. Créanme, nosotros siempre tomamos las medidas de cuidados en nuestro hogar y ni aun con todo siempre nos vimos contagiados. Permítanme decirles que la gloria sea para Dios, y si estamos hoy aquí con ustedes compartiendo esto es por gracia y misericordia de Dios. Agradecemos a Acceso Cristiano que ellos acá se unieron un día en oración con nosotros por nuestros vecinos, porque habían otros vecinos que habían sido afectados también, pero hemos podido ver la mano de Dios que nos ha dado la victoria en esto. Mi esposo es un milagro del Señor, nuestra familia, y Dios hizo un milagro completo en nuestra vida, integral, familiar, económico y de sanidad. Porque créanme, cuando usted pide esa cuenta en ese hospital del coaseguro que le toca pagar, es más fácil que se muera del ver la cuenta que del COVID mismo, porque era exorbitante, pero hasta en eso Dios se manifestó en nuestras vidas. Gracias por la oportunidad, bendecimos a Dios, y sé que juntos pues podemos darle la gloria a Él por estar aquí compartiendo con ustedes en esta tarde. Gracias, hermanos, bendiciones, bendecimos Acceso Cristiano. Bye. Acceso.